Queridos hermanos, Dios les bendiga. Les envío desde mi casa un afectuoso saludo para todos. Hoy compartiré con ustedes una reflexión basada en las Sagradas Escrituras que he titulado ¿Quién soy yo? Les invito a que junto a mí podamos invocar la presencia de Dios para iniciar el estudio de esta noche. Querido Padre, te alabo y glorifico tu nombre. Te doy gracias, Señor, porque me permites una vez más poder exponer tu palabra. Señor, necesitamos que la presencia de tu Santo Espíritu esté en medio nuestro, conmigo y con cada uno de los que han de ver esta grabación. Señor, ayúdanos a conocerte más y mejor. Háblanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues bien, como le dije hace un momento, el tema de esta ocasión es ¿quién soy yo? Y les pregunto, ¿alguna vez se han detenido a pensar quiénes somos? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Contestar esta pregunta implica, entre otras cosas, enfrentar un dilema entre lo que creemos ser y lo que queremos llegar a ser, porque a veces o muchas veces no estamos conformes con la manera en que somos, cómo actuamos, cómo nos vemos. Es prácticamente imposible valorarse a uno mismo sin compararnos con un yo ideal y todo aquello que nos gustaría llegar a ser. Para responder de manera correcta a esa pregunta, debo entrar en mi esencia, en mi identidad, en mi carácter, ya que la manera como me defino determina cómo vivo la vida. Ahora bien, ¿me defino por lo que pienso de mí misma o por lo que otros piensan acerca de mí o por ambas cosas? Comenzando desde el principio, desde el punto de vista estadístico, tu presencia en este mundo es un milagro. ¿Sabes por qué? Porque entre millones de células reproductoras masculinas o espermatozoides, solo una encontró el óvulo que te dio la vida. Y sin importar la opinión que hayas tenido de ti, viniste a este mundo como un triunfador o triunfadora. Y de nuevo te digo, ¿por qué? Porque Dios te eligió la noche que fuiste concebido. Pero más aún, dice el profeta Jeremías en el capítulo 1, versículo 5, antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras te había apartado. Fíjense en el gran significado y el valor que tiene este versículo. Desde antes de crearnos, Dios nos había elegido, nos había escogido, porque Él nos amó, como dice su palabra, con amor eterno. Y cuando Dios te escogió a ti y me escogió a mí, Él prometió caminar contigo y conmigo cada día hasta nuestra existencia, el fin de nuestra existencia aquí en la tierra. ¿Quién soy yo? Esa pregunta que está constantemente presente en la vida de las personas, aunque a veces, no sé si alguna vez te la has hecho, esa pregunta tiene que ver o se relaciona con nuestra identidad, con las características que nos distinguen de las demás personas, y de lo que pensamos acerca de nosotros, porque eso influye poderosamente en nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Es decir,
La opinión que yo tengo de mí influye en mi personalidad y en mi carácter. Dice el libro Mensaje para los Jóvenes en la página 701, que fue escrito por nuestra hermana Elena G. de White, que lo único que vamos a llevar al cielo, el único tesoro que llevaremos de este mundo al venidero, es un carácter formado a la semejanza divina. Fíjese qué importante es el carácter de nosotros, porque dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, que es lo único que vamos a llevar de este mundo a mundo eterno. Por eso vemos que hay muchas personalidades, hay diferentes tipos de personalidades. Algunos somos tímidos, otros son extrovertidos, algunos son pacíficos, mientras otros son de un carácter violento. Algunos son sentimentales, mientras que hay otros que tienen un carácter, ¿verdad?, que no quieren que los demás vean en ellos signos de debilidad, porque cada uno de nosotros somos diferentes. Pero les invito a que vayamos a la palabra de Dios. Ella nos dirá con toda seguridad quiénes somos y para qué fuimos creados. Leemos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dice el versículo 26. Y en el versículo 27 añade: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Por eso somos personas valiosas, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, para ser representantes suyos en esta tierra y para señorear sobre los seres inferiores. Ellos fueron creados con la capacidad de amar y de servir al hombre, dice el libro Patriarcas y Profetas. Pero los seres humanos habíamos de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como en nuestro carácter, con una mente capaz de comprender las cosas divinas, con pensamientos puros, con nuestros apetitos y pasiones sometidos al dominio de la razón. Fuimos creados llenos de vigor, de vitalidad, con un cuerpo sano y llenos de paz, y con un rostro que irradiaba felicidad, porque fuimos creados a imagen y semejanza suya. De esa manera, nuestra vida y todo nuestro ser debía dar gloria a nuestro Creador. Además de eso, Dios nos creó para que nosotros pudiéramos vivir en armonía con otros seres creados por Él. Y por eso Él cada día venía a conversar y estar con su hijo Adán y con Eva. Ellos se deleitaban de estar en su presencia hasta que el pecado entró a este mundo. Por eso, cuando ellos pecaron, perdieron todos los privilegios que tenían, pero lo más importante fue que perdieron el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero Dios, que nos ama eternamente, envió a su Hijo a este mundo para rescatar a sus hijos del dominio de Satanás. Así, mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, los seres humanos podemos llegar a ser nuevamente hijos e hijas de Dios. ¡Qué privilegio tenemos! Alabado sea nuestro Dios, que a pesar de nosotros ser pecadores,
Él nos sigue amando y nos sigue buscando. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 1 del Evangelio de Juan que Jesús, el Verbo encarnado, el cual estaba desde el principio con Dios y que junto a su Padre y el Espíritu Santo nos creó, Él vino a este mundo que estaba en tinieblas, es decir, estábamos en oscuridad espiritual. Él vino para iluminar la vida de los seres humanos, porque Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Pero tristemente, los habitantes, muchos de ellos, de los habitantes del mundo, en aquel entonces los rechazaron, no los reconocieron. Por eso Él dijo que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero tristemente, esto sigue siendo cierto hoy. Todavía hay muchos que no aceptan a Jesús, que no lo reciben, sino que más bien lo rechazan. Pero a todos los que le recibieron y le reciban, a los que crean en su nombre, Jesús les da y les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Por eso el apóstol Juan vuelve a repetir este texto nuevamente en Primera de Juan 3:1. Dice allí: mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Somos sus hijos por creación y por redención. Por eso tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Vamos a analizar algunos versículos adicionales que encontramos en la palabra de Dios que nos muestran quién soy yo. Cuando leemos en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27, este versículo, allí se nos dice algo muy importante. Dice Primera de Corintios 12, 27, que soy un miembro del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es su iglesia. Eso significa que tú y yo somos miembros de la familia de Dios. ¿Saben por qué razón somos miembros de la familia de Dios? Dice Primera de Corintios 6:20, porque hemos sido comprados por precio. En el pasado yo era una esclava y tú también eras un esclavo o una esclava. Le pertenecíamos a otro amo. Pero Jesús me rescató a mí y te rescató a ti también. Él pagó un precio muy alto por nuestro rescate. Pagó con su vida y como resultado, por medio de la redención realizada por Jesucristo en mi favor, ahora soy declarada justa. Y dice Filipenses 3, versículo 20. Otra bendición que tenemos, o que otro beneficio que tenemos los hijos de Dios, que hemos sido comprados por precio, que somos miembros de su cuerpo, que es la iglesia, y que ahora también somos ciudadanos del reino de los cielos, porque nuestra ciudadanía no es esta que nosotros tenemos aquí en la tierra. Esta ciudadanía es temporal. Esta ciudadanía no durará para siempre, pero la que Dios me ofrece, esa sí es por toda la eternidad. Dice en Juan 14, versículos del 1 al 3, cuando Jesús estuvo a punto de partir para irse al cielo, para estar con su Padre,
después de haber resucitado y pasar un tiempo dándole instrucciones a sus discípulos. Ellos estaban tristes, pero Jesús le dijo: no estén tristes, no se turbe vuestro corazón. Si ustedes creen en Dios, pues crean también en mí. Yo me voy a partir, pero ¿saben a qué voy a ir al cielo? Voy a preparar allí lugar, habitaciones, moradas, para que ustedes puedan estar allí conmigo. Y cuando termine de prepararlas, vendré otra vez para buscarlos, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Así que, qué hermosa promesa nos ha hecho Dios a aquellos que le amamos y le obedecemos y que somos sus hijos. Ahora bien, para saber quién soy yo, necesito conocer a Jesús, necesito conocer a Dios, porque hemos estudiado, hemos visto que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero desde el punto de vista humano, yo tengo unos padres y cada uno de ustedes tienen unos padres, tienen un origen en este mundo. Así que Dios los eligió a ellos, escogió a mis padres, mis progenitores, los cuales eran mis guardianes. Dios los escogió a ellos para traerme a la existencia de este mundo y escogió también a los tuyos para que estuvieses aquí en este mundo. A ellos se le dio la responsabilidad de educarme, enseñarme valores morales y espirituales y darme una educación que me capacitara para ser una persona de bien y que pudiese yo cuando creciera también hacer lo mismo, lo propio que ellos hicieron. Pero lo que soy en esencia, lo que realmente soy, ¿saben qué? Lo he aprendido estudiando la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, porque su estudio me ha llevado a conocer a mi verdadero Padre, el Padre que está en los cielos. Al estudiar las Sagradas Escrituras, he encontrado la respuesta a quién soy yo. He conocido quién fue el que verdaderamente me creó, por qué o para qué me creó y hacia dónde voy. Un día Jesús les hizo a los discípulos una pregunta similar. En Mateo 16, versículos 14 al 17, Él les preguntó un día a los discípulos: ¿quién decían los hombres que era Él? ¿Qué decían ellos acerca del Hijo del Hombre? Y ellos le contestaron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros creen que eres Elías, o que eres Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes? ¿Quién decís que soy yo? El primero en responder fue Pedro, que era bien rápido para responder. Y él le dijo algo que era una verdad en aquel tiempo y sigue siendo una verdad por todas las generaciones. Él le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque a ti no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero la palabra de Dios nos dice en casi todas las escrituras, o todas las escrituras nos muestran, nos revelan quién es Jesús. Y dice una de las, características o de los nombres por los cuales conocemos a Jesús. Dice que Jesús es el pensamiento de Dios hecho audible, que Él es el Verbo encarnado,
que Él es el Mesías, que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y sobre todo, hay algo que dice Juan 13:15. Él es nuestro ejemplo. Porque allí Él dijo a sus discípulos, la noche en que fue entregado, antes de que fuera entregado y fuera traicionado por Judas, Él les dijo, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús no solo les dio ejemplo de humildad lavando los pies a los discípulos, sino que a través de todas las cosas que Él hizo, es nuestro ejemplo. Él es ejemplo de amor, Él es ejemplo de servicio, Él es ejemplo de justicia, de perdón, de obediencia, de unidad con el Padre. El apóstol Pablo nos da una de las características que distinguen a los verdaderos hijos de Dios. La misma la encontramos en Romanos 8:14 y dice allí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, aquellos que manifiestan en su vida el fruto del Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios, porque son personas llenas de amor, de gozo, de paciencia, son personas amables, son personas llenas de fe, humildes y temperantes, porque poseen dominio propio. Y el último texto que consideraremos para este estudio lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Y allí el apóstol Juan nos dice, queridos hermanos, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es Él. Somos hijos de Dios, porque Él perdonó nuestros pecados. Tú eres una hija y un hijo de Dios, porque Él te reconcilió con Dios. Pero ¿sabes qué? Dios todavía no ha terminado de realizar la obra que comenzó en tu vida. Él continúa trabajando y lo continuará haciendo hasta el día de su venida. En una ocasión, Miguel Ángel, el artista, trajo un gran trozo de mármol a su estudio y cuando lo contempló, dijo, ¡qué hermoso es esto! Es realmente hermoso. Pero su ayudante, que no sabía lo que el artista iba a hacer con el trozo de mármol, exclamó, todo lo que veo es un trozo de mármol. Entonces el artista le contestó, yo veo la obra completa en mi mente y lo que veo lo voy a transferir al mármol. Y de aquel trozo de mármol sin forma, creó una hermosa obra de arte que asombra al mundo por su belleza y su perfección, conocida como la estatua de David. Dios nos dice a través del apóstol Juan que todavía, aún, Él no ha terminado de realizar la obra que comenzó a hacer en nuestra vida, pero Él puede ver lo que llegaremos a ser por su gracia. Llegaremos a ser semejantes a nuestro Creador en su carácter y en nuestra manera de vivir. Por eso nosotros debemos procurar seguir el ejemplo de Jesús, creciendo en santidad y perfección a semejanza suya. Pues así como Dios es perfecto en su esfera, espera que nosotros lo seamos en la nuestra. Procuremos, hermanos, cada día alcanzar la perfección cristiana que Dios espera ver en cada uno de sus hijos. Que así nos ayude Dios. Oremos.
Señor Todopoderoso, gracias porque eres nuestro Padre, porque nos creaste a tu imagen y semejanza, porque cuando nosotros nos apartamos de ti, tú, por el grande amor que tienes hacia nosotros, enviaste a tu Hijo para que Él pudiera iluminar nuestras vidas que estaban en tinieblas, para que Él pudiera darnos ejemplo de cómo vivir una vida en santidad, en perfección y en comunión y en armonía contigo. Señor, que nuestra vida cada día pueda ser un ejemplo, ser un testimonio vivo de que tú estás trabajando en nuestros caracteres, en nuestros sentimientos y pensamientos, y que aunque somos imperfectos, podamos cada día sentir que tú has realizado algo nuevo en nuestra vida, que sea un testimonio para otros y que ellos también, que a veces se sienten indignos, que a veces sienten que Dios los rechaza, no tengan esos sentimientos negativos, sino que se acerquen a aquel que puede transformar sus vidas y sus corazones. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús hemos orado. Dios les bendiga. Hasta luego.